tomarme la licencia, digamos, de hacerle un llamado al Grupo de Memoria Histórica a reconsiderar una hipótesis que después de mucho tiempo he venido a tratar de incluir yo misma, que quisiera que desde la historia, desde la comisión, desde las eventuales comisiones de la verdad que surjan a partir del proceso de paz con las FARC, si es que logramos culminarlo, se tenga en cuenta. Yo quisiera decir que la hipótesis consiste en lo siguiente, y es que el origen central del paramilitarismo en Colombia ha estado muy referenciado al narcotráfico. Yo misma en mis trabajos lo he referenciado muy estrechamente, digamos, a la creación, digamos, de grupos armados por parte de narcotraficantes, en particular desde fines de los 70, durante la década de los 80, que son constituidos, digamos, fundamentalmente para custodiar las rentas y las disputas entre diferentes grupos de narcotraficantes, que luego terminan teniendo en paralelo y cada vez más estrechamente fuertísimos vínculos con las élites económicas, terratenientes y económicas locales. Sin embargo, y es con lo que quisiera empezar hoy la cátedra, en el transcurso de estos años, lo que pasa es que después ya no tuve tiempo de escribirlo, he llegado a la conclusión de que el origen del paramilitarismo en Colombia tiene una explicación mucho más profunda, histórica, arraigada que el narcotráfico, y es la resistencia de las élites y los gobernantes de Colombia a lo largo del siglo XX a proveer seguridad y justicia pública. El paramilitarismo ha sido en últimas y a lo largo del siglo XX en particular, desde mediados del siglo XX, pero uno le puede hacer el trazo, digamos, incluso hasta el origen, digamos, formal un poco del aparato estatal colombiano como lo conocemos hoy, que surge, en mi opinión, de la guerra de los 1000 días. Ha sido siempre, digamos, diferentes formas de expresión de seguridad y justicia privada, de seguridad y justicia de facto, ante la resistencia de las élites económicas y políticas regionales y nacionales de proveer seguridad y justicia pública. Esa es la hipótesis con la que quisiera arrancar esta cátedra. ¿Y por qué creo que eso es importante? Porque esa es, en el fondo, si me lo preguntaran hoy, la tradición que para tener paz vamos a tener que superar en Colombia. Las élites políticas y económicas colombianas han logrado construir un régimen político fortísimo que ha usado sistemáticamente la violencia estatal legítima y de facto y privada, ilegal e ilegítima, para mantenerse en el poder, y las ha usado ambas como medios de acumulación económica, como medios de acumulación de poder político y como medios de representación electoral a lo largo de todo el siglo XX. Las usó. Aún en épocas, digamos, de paz en el siglo XX, como algunos periodos del post-20 nacional, que a veces me disputa entre historiadores que no pretendo resolver aquí, pero si ese fue realmente un periodo de paz o no fue un periodo de paz, en fin, yo creo que en general fue un periodo de paz cuando uno mira en términos comparativos. Aún en ese periodo, cuando uno mira la inversión del Estado colombiano en seguridad y justicia, la justicia siempre ha perdido frente a la seguridad, siempre, históricamente. La provisión de justicia, es decir, de aparatos estatales institucionalizados y públicos para que los ciudadanos resuelvan de manera no violenta sus conflictos, ha sido mínima. Y en todo caso siempre ha sido, digamos, un poco la cenicienta frente a la inversión en seguridad. Aún la inversión en seguridad y defensa ha sido, digamos, baja históricamente en Colombia. Tal vez esa tradición definitivamente la rompió el Plan Colombia hacia adelante, pero digamos a lo largo del siglo XX fue realmente baja, considerando un país
que tenía todo lo que los dos expositores que me precedieron en el uso de la palabra describen. Un país con la proliferación de grupos armados, guerrilleros, que hemos visto en las dos exposiciones anteriores, a finales de los 70 y en plenos 80, la proliferación de grupos armados por parte del narcotráfico. Para ese país que tenía esos desafíos de seguridad, la inversión en seguridad y defensa del Estado colombiano era pírrica para afrontar esos desafíos, digamos, al propósito de que el Estado fuera el, digamos, retenedor, el constructor del monopolio de seguridad y justicia, que es, desde cualquier punto de vista, digamos, la principal característica definitoria de un Estado. Entonces yo quisiera empezar por ahí y decir que diferentes grupos armados ilegales o estatales, pero actuando de manera ilegítima e ilegal, el uso de la policía, por ejemplo, en la guerra bipartidista, para que actuaran, digamos, en defensa del partido de turno, los conservadores, por ejemplo, el origen de las guerrillas liberales precisamente para defenderse de ese uso político de la policía en contra de otro partido, lo que en su momento se llamaron los chulavitas, los pájaros, o incluso las propias autodefensas, sean comunistas o fueran de terratenientes, fueron todas expresiones a lo largo del siglo XX del paramilitarismo, es decir, de formas de provisión de seguridad y justicia privada, unas promovidas desde el Estado, los pájaros, el uso de la policía, por ejemplo, contra los liberales, promovidas desde el Estado, claramente, usando un recurso estatal con fines políticos contra una fuerza de oposición en su momento, como era el Partido Liberal, o surgidas desde el ámbito privado, no necesariamente promovidas por el Estado, como grupos de autodefensa, por ejemplo, para defenderse de otros actores privados, como las guerrillas, grupos de terratenientes que formaron sus propios mecanismos de seguridad y justicia privada para defenderse de esa proliferación enorme que hemos visto en las dos exposiciones anteriores de guerrillas. Pero en últimas, sea desde un origen privado no estatal, el caso de los grupos de autodefensa formados primero por terratenientes, luego por narcotraficantes, grupos ya no de autodefensa sino, digamos, ofensivos para defender un negocio. Las actividades ilegales, narcotráfico, como se llamen, siempre tienen la necesidad de recurrir, o bueno, no siempre, pero usualmente tienen la necesidad de ocurrir a aparatos de seguridad y justicia privada. Si un narcotraficante tumba a otro, no puede ir a poner una denuncia en la policía, ni una tutela. No puede ir a decir, oiga, señor juez, es que este señor me acaba de tumbar 20 kilos de coca, haga el favor y me los devuelve. Como no puede hacer eso, como no puede tramitar sus conflictos y sus rentas a través del sistema de seguridad y justicia público, se ve la necesidad de formar uno de facto privado. Y es que a lo largo del siglo XX y en particular desde la violencia bipartidista de los 50 hacia adelante, el paramilitarismo tiene ese triple origen. Tiene un triple origen en la resistencia de las élites económicas, políticas, gubernamentales a invertir en fortalecer seguridad y justicia pública, a preferir formas de seguridad y justicia privadas de facto, y al origen de mecanismos no estatales, no necesariamente promovidos por el Estado, sino por privados, llámese terratenientes, llámese campesinos, o llámese narcotraficantes, ya más hacia la década de los 80, de construir aparatos de seguridad y justicia privados para diferentes propósitos. Los campesinos para defenderse de los terratenientes de los guerrilleros, los narcotraficantes para resolver sus conflictos entre sí, etc. De manera que el gran desafío de un Estado como el colombiano, una de las cosas que ninguna generación de colombianos ha logrado antes, que en 200 años de historia independiente y en 100 años de historia, digamos, republicana, no hemos logrado consolidar,
es una sociedad y un gobierno que tome la decisión de tener el monopolio de la seguridad y la justicia exclusivamente por mecanismos públicos e institucionalizados y no por mecanismos privados y de facto. Y ese es tal vez uno de nuestros principales desafíos hoy, si queremos ser la generación de la paz, más allá de desmovilizar a las FARC, que son sin duda alguna al día de hoy el aparato privado, armado, de seguridad y justicia privada y de facto que existe en Colombia. Después de la desmovilización así fuera parcial de los paramilitares, las FARC quedaron con ese honroso primer lugar. Eso es algo que no hemos superado en 100 años y que tratar de superar en la próxima década, diría yo, es el gran desafío de la paz. Déjenme con esa introducción decir, ahora sí, digamos, a la historia un poco convencional, pues ahora digamos a la historia más conocida, a la menos disputada y seguramente a la más relatada. Y me llama la atención porque yo diría que en la historia del paramilitarismo, quienes estudian grupos armados de diferente índole, lo que explica el surgimiento, el origen, las dinámicas y autonomización de los grupos armados ilegales, encuentran, y escuchando yo a Álvaro y a Mario, hay muchas similitudes entre el origen del paramilitarismo y el de las guerrillas. Ambas empezaron como grupos de autodefensa, por ejemplo. Ambas. Como decía ahorita, en el transcurso histórico, o como grupos de autodefensa, por ejemplo, de terratenientes o luego de narcotraficantes, pero en el caso del paramilitarismo sí hay una particularidad, digamos, y es que siempre históricamente el tercer ingrediente del paramilitarismo ha sido la promoción desde el Estado, o bien del uso de la violencia de manera ilegítima por agentes del Estado, o bien la promoción desde agentes del Estado de actores privados para que cumplan funciones de seguridad y justicia que le corresponderían al Estado. Esa tradición, digamos, de promover grupos desde el Estado que provean seguridad y justicia de facto ilegítima, había tenido ciertas dinámicas políticas propias, digamos, a los conservadores de atacar a los liberales, o de grupos de terratenientes, digamos, de proveer seguridad y justicia regional, privada, hasta que entró un gran competidor, digamos, un factor y un actor que cambió radicalmente las posibilidades que desde el Estado y desde agentes estatales se lograra tener cierto control de esas estructuras paramilitares, fueran las privadas o fueran las promovidas desde lo público, que fue el narcotráfico. Primero porque el narcotráfico cambió la escala, fundamentalmente, la escala en diferentes niveles, cambió la escala de disposición de recursos económicos para crear este tipo de aparatos de seguridad y justicia privada. Es decir, por muy terratenientes y por muy acumuladores de riqueza que puedan ser los grandes ganaderos o los grandes asentados, una cosa es el margen de esa actividad económica para destinar parte de ese margen a la conformación de este tipo de grupos, y otra cosa eran los márgenes que empezó a dejar la marihuana o la coca para crear este tipo de grupos. Apareció un sujeto económico que tenía márgenes de rentabilidad mucho más altos, posibilidades de acumulación de capital mucho más altos y por lo tanto posibilidades de invertir en aparatos de seguridad y justicia privada de mucha mayor escala. Segundo, eso coincidió a su vez con una gran puja política, esa que nos han contado Mario y Álvaro, una gran puja política a lo largo de los 60s, que tiene toda su efervescencia en los 80s, una gran puja política por la democratización de Colombia. Las élites, yo les recomiendo ese libro, Las élites colombianas, como lo expone maravillosamente en su último libro el profesor Francisco Gutiérrez, han sido capaces de usar formas democráticas y violencia pura y burda durante 100 años para mantenerse en el poder. Es una cosa muy impresionante.
Esa es la excepcionalidad colombiana, que a su vez aparece en el contexto latinoamericano como la democracia más estable, la que menos interrupciones de golpes militares ha tenido, la que menos interrupciones de procesos electorales ha tenido, la que ha sido capaz en las peores épocas de violencia de tener procesos electorales aparentemente legítimos, pero eso combinado con una plomera desde el Estado a la gente impresionante. Y lograr combinar esas dos cosas y en todo caso aparecer, como bien lo titula él en su libro, como un orangután con saco leva, o sea, como una democracia que siempre conserva el límite de las formas. Pero claro, esa combinación de formas de lucha desde el Estado, y la presión de otras formas de combinación de formas de luchas, llámense movimientos campesinos con grupos armados como en el caso de las FARC, llámense movimientos sociales y estudiantiles con núcleos armados como en el caso del ELN y el EPL, o llámense acción ilegítima desde el Estado y desde su fuerza pública y su fuerza política, o grupos de seguridad y justicia privada, digamos, paralelos al Estado pero conniventes con él, se mezclan en los 80s con una presión política enorme por democratización. Y es que el aparato inventado, digamos, en el Frente Nacional, de que a través de dos partidos se representara a todo el mundo, fue un saco que le empezó a quedar muy chiquito a ese país, muy chiquito a las demandas sociales, desde los campesinos o los estudiantes o la clase obrera o a la clase media que empezaba a surgir y consolidarse por el proceso de urbanización, muy chiquito a las presiones que hay sobre los terratenientes, muy chiquito al narcotráfico, que necesita, por un lado, ya no solo acumular, sino lavar una enorme cantidad de recursos de capital. En el narcotráfico, como en cualquier otra actividad económica, para que haya capitalismo de verdad no basta con que usted acumule. Si usted acumula plata, ¿qué es lo que le pasa a las FARC? Si usted acumula millones de dólares, pero los tiene enterrados en unas cajas debajo de un río, eso no es capital. Pero si usted acumula esa plata y es capaz de lavarla a través de empresas, esa fue la magia, digamos, del cartel de Cali, que se volvió realmente un gran aparato de lavado de recursos del narcotráfico, que era capaz de convertir esos recursos, meterlos en la economía legal y usarlos. Esa presión de democratización por diferentes fuentes y con diferentes propósitos, pues terminó, digamos, reflejándose en diferentes cambios en la década de los 80. Cambios que empezaron por la elección popular de alcaldes, cambios que empezaron por tratar de tener un mayor régimen de descentralización. Colombia es hoy todavía un país bastante descentralizado, cerca del 40% de los recursos que se recaudan a nivel nacional se redistribuyen a las regiones, hoy. En 1985, 9 de cada 10 pesos que le entraban por recursos al gobierno nacional se invertían en 7 ciudades, en un país que tenía 800 municipios. De ese nivel era la centralización, de ese nivel. Con lo cual, evidentemente, en las regiones de Colombia, pues no hay Estado, y eso es lo que sigue pasando hasta el día de hoy. Colombia es un país en el que la mitad de su territorio y la tercera parte de su población se paran cada día. Aquí, mientras hablamos nosotros, hay 15 millones de colombianos dispersos en las regiones de Colombia que se paran cada día a vivir sin Estado, a vivir bajo la regulación institucionalizada, no pública, pero sí institucionalizada de facto, de diferentes grupos armados o de diferentes grupos de poder. Llámese las FARC, llámese el ELN, llámese las MACRI, llámese los ñoños, o una combinación fatal de todos. Eso sigue pasando hasta hoy, en la Colombia que logró democratizarse, que tiene elección popular de alcaldes, de gobernadores, en la Colombia que recibe ya no 1 de cada 10 pesos para sus regiones y municipios, sino 4 de cada 10 pesos. Sigue pasando hoy. En los 80, por lo tanto, era una presión muchísimo mayor por esa democratización. ¿Por qué insisto en este factor? Porque
Cada quien pujó por la democratización por diferentes formas. Es decir, el EPN, como lo acabamos de ver, pujó por la Asamblea Nacional Constituyente con unas ideas en mente de democratización. El ELN, los grupos que se desmovilizaron para entrar al proceso constituyente, por ejemplo, o para influir en él, entraron con una idea de romper el bipartidismo, de tener garantías, digamos, para competir electoralmente, ya que dejaban las armas. Y hay que decir que con todas y sus resistencias, pero evidentemente la Constitución del 91 fue un gran proceso de democratización, sin duda. La Constitución del 91 se pudo hacer como se pudo hacer, y eso para que lo tengamos en cuenta ahora que estamos en este proceso de paz. No porque de repente llegaron unos prohombres a la Constitución del 91, sino porque se cambiaron las reglas electorales y políticas del momento para permitir que hubiera una composición de fuerzas distinta a las que tenía el Congreso. El Congreso en 1990 se había elegido con unas características. Era fundamentalmente el mismo Congreso bipartidista, clientelista, que tenía el poder. ¿Por qué un año después, en este mismo país, se puede elegir una constituyente, es decir, otro cuerpo equivalente al Congreso, que tiene una composición radicalmente distinta? En 1990 no hay la posibilidad de que el 25% de las curules del Congreso estén representadas por fuerzas alternativas o de izquierda, porque un año después en la constituyente sí, uno, por una razón obvia, porque se desmovilizaron y eso les permitió competir, y segundo, porque la constituyente del 91, por ejemplo, usó por primera vez mecanismos que nunca se habían usado. Por ejemplo, la circunscripción nacional. El Senado de Colombia se elegía por circunscripciones departamentales, lo cual le daba una gran ventaja a las maquinarias regionales y departamentales clientelistas y bipartidistas. Cuando tuvieron que salir a competir por el voto de opinión nacional, tuvieron una enorme desventaja frente a fuerzas de izquierda independientes que incursionaban en el escenario político. Fue la primera elección en la que se usó tarjetón en la historia de Colombia. Antes de 1990, el que fuera candidato no solamente tenía que ser candidato él, no solamente tenía que lograr competir dentro de su partido, no solamente tenía que conseguir el aval, sino que además tenía que imprimir sus propios vetos y tenía que hacérselos llegar y entregar el día de elecciones a cada uno de sus potenciales electores. Sobre decir que con un régimen como ese yo no hubiera tenido ningún chance de elegir, ninguno. O sea, si a mí me toca imprimir de mi bolsillo 20 millones de papeletas y tener un aparato de gente que salga el día de las elecciones a repartirle esas papeletas a los electores y a recordarles que vote por mí, yo no tengo ningún chance de elegir. Yo puedo ser elegida porque hay tarjetón, porque esa tarea la hace el Estado con recursos públicos, no yo de mi bolsillo. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Porque yo creo que cuando uno une esa triple circunstancia de esa tradición de paramilitarismo desde el Estado, es decir, de esa tradición de promover y proveer seguridad y justicia privada y no pública, de facto y no institucionalizada, más esos grupos privados que surgen no desde el Estado, pero sí paralelamente que conviven con él, más el narcotráfico, más esa presión por democratización, esas cuatro cosas confluyendo en los 80 es lo que termina creando el paramilitarismo como lo hemos conocido en los últimos 30 años, estos grupos de seguridad y justicia privada, que logran crecer con bastante autonomía en términos económicos y en términos militares, pero siempre con bastante cercanía y connivencia con el aparato político de poder, tanto regional como nacional. En un momento en el que, producto de todo este proceso de democratización, desde la elección popular de alcalde, la descentralización, la Constitución del 91, toda esa clase política regional y nacional se está viendo sometida a una presión de competencia como nunca antes había tenido. Y entonces, ¿qué es lo que hace esa clase política? Usar lo que tiene a mano para defender su posición de poder. Y en ese momento tiene a mano el aparato del Estado, el clientelismo en el que todavía tiene una gran ventaja, y encuentra a su disposición estos aparatos armados del narcotráfico y los usa para defender
favorece el proceso de democratización que se está dando. Y eso es lo que explica, por ejemplo, casos conocidos, aunque no excepcionales, como el de César Pérez García, un patriarca liberal, un cacique liberal en el nordeste antioqueño, que digamos es el gran cacique en el mundo bipartidista tradicional, sin tarjetón, sin nuevos partidos, sin constituyente del 91, él es el rey. Pero cuando hay todo este proceso de democratización, el señor por primera vez, en la primera elección popular de alcaldes, pierde las elecciones por la UP en Segovia. Las pierde, no las puede ganar. Y ese poder político regional, precisamente porque su base de poder es regional, es clientelista, es focalizada, es atada a su posición de terratenientazgo, es atada a su posición de clientelismo, de ser el único vínculo a través del cual llega la inversión nacional hacia esos territorios, ve brutalmente amenazado su poder. Es decir, si César Pérez García, que tenía en esa época la calidad de representante de la Cámara, pierde un socio en el Consejo, eso no es tan grave, pero si empieza a perder la alcaldía, que es el epicentro de su poder local, tiene el riesgo de desaparecer, porque pierde el vínculo que le permite monopolizar el vínculo clientelista desde lo nacional hasta lo local. Y la reacción que tienen los César Pérez García, que son muchos, es unir los dos aparatos de parlamentarismo que hay en ese momento disponibles. El del Estado, en el sentido de agentes del Estado que están dentro del Estado pero usan formas de violencia ilegítima y de facto, y el de los narcos, que está por fuera del Estado pero conmigo y con él. Los usan los dos, y con los dos hacen la masacre de Segovia, por ejemplo. Relato ese caso que es bien conocido, por eso, porque es conocido, no porque sea excepcional. César Pérez García hubo por todo el país, reaccionando de la misma manera. Así que el paramilitarismo, como lo conocemos desde los 80s, es un paramilitarismo que logra confluir que tiene esa tríada de poder, que son los políticos regionales que ven amenazada por el proceso de democratización su posición de poder privilegiado en el escenario político regional y nacional, los aparatos de violencia y fuerza ilegítima dentro del Estado y los aparatos de poder organizado del narcotráfico por fuera del Estado. Esas tres cosas son las que confluyen a lo largo de los 80s en lo que llamamos paramilitarismo. Y esos tres aparatos, sin que haya una gran coordinación, yo siempre, digamos, académica y políticamente desconfío mucho de las teorías complotistas que le gustan tanto a tantos sectores de la izquierda. Y es que esto fue un gran complot que alguien planeó, se sentó, que hubo en la historia una gran junta del paramilitarismo. En esas teorías, fundamentalmente porque creo que no coinciden con la naturaleza del ser humano. Si hay algo difícil para la humanidad en la historia, y sobre todo en la historia política, es lograr hacer acción política colectiva. Eso es dificilísimo. Y los complots siempre suponen que hay alguien jerarquizado que es capaz de ordenar a los demás, que los demás lo siguen, que todo se cuaja como una ficha, como un plan acordado. Somos mucho más despertados en nuestra naturaleza, mucho más creativa e individual, como para lograr tener eso. Entonces, yo no creo, nunca he creído que haya habido un gran plan. Nadie hizo un gran plan. La masacre de Mapiripán ocurrió con unas lógicas distintas a la que ocurrió cada una de las otras 1600 o cuántas masacres hubo durante esa década, más o menos, de los 80 y los 90, más o menos. No es que haya un gran plan de coordinación, pero cada uno actuando en su lógica de defensa de su poder, de resistencia a la democratización política y por lo tanto económica que hay en el territorio, termina usando estos tres instrumentos de poder. Esa es fundamentalmente la década de los 80s. Y eso, por supuesto, termina produciendo pues un ciclo de violencia brutal. En ningún país del planeta se han dado procesos de democratización sin violencia, porque la democratización implica redistribuir y compartir poder, y los que lo tienen no dicen, ah, bueno, señores, sí, señores, nosotros hemos tenido aquí el poder 100 años, hemos sido los liberales y los conservadores, entendemos que ahora llegaron los campesinos, los estudiantes, los obreros, que tienen partidos de izquierda, que quieren distribuir el poder de manera distinta, bien puedan, sigan y yo me retiro.
Eso no pasa en ninguna parte. Eso no pasa en ninguna parte. La redistribución del poder político y económico siempre implica procesos de tensión enormes, y en el caso colombiano, por esa tradición histórica de no tener el monopolio de la fuerza y la justicia, y no solo de no tenerlo, sino de promover desde el Estado seguridad y justicia privada, hace que hay mucha gente armada y dispuesta a usarla, y con capacidad de usarla. Y un Estado precario que no es capaz de controlar en ese momento a más de la mitad de su población y a más de la mitad de su territorio. Entonces, así quisiera, no tiene cómo controlar el uso de la violencia, pero además no solamente no tiene cómo controlarlo, sino que deliberadamente promueve el uso de seguridad y justicia privada y de facto. Bien, ese es un primer periodo, digamos. Ahí están los magnicidios, la desaparición total, el genocidio político más grande que ha habido en la historia de Colombia, que es el de la UP. En fin. Ahora, pasemos al siguiente ciclo. En el siguiente ciclo, a lo largo de los 90s, yo diría que, como ya lo explicaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, todos los grupos armados ilegales, las FARC, el ELN, el EPL, los propios paramilitares, todos a lo largo de finales de los 80 y sobre todo de los 90s, usaron los procesos de negociación política para la paz para crecer militarmente. Todos sin excepción. Todos sin excepción. Tal vez las FARC más contundentemente que otros, pero digamos, decía en una filmina, creo que era Álvaro, que era un periodo en el que era hacer la guerra para hacer la paz. Yo realmente creo que era al contrario, era hacer la paz para hacer la guerra. Y esa era, digamos, un poco la estrategia de todos los grupos. Y a lo largo de los 90s, digamos, si el gran fenómeno de los 80s que explica el surgimiento y configuración no surgimiento, pero digamos configuración del paramilitarismo como lo acabo de describir, son por un lado el narcotráfico, por otro lado esta presión de democratización. A lo largo de los 90 yo diría que hay dos cosas fundamentales que cambian la radiografía del conflicto armado colombiano en general y del paramilitarismo en particular. La primera, el periodo de San Pedro. La segunda, la política de la guerra contra las drogas de los Estados Unidos y de Colombia. Esos dos factores cambian la configuración del paramilitarismo en particular, por supuesto de todo el conflicto en general. ¿Por qué lo cambian? En el caso de San Pedro, porque hay a mí no me gusta ese término, pero es difícil usarlo más comprensivo y sencillo de entender, digamos un vacío de poder. Colombia es un régimen, aún hoy, bastante presidencialista. En ese momento mucho más presidencialista. Para bien o para mal, la capacidad del presidente de la República de dirigir y a conductar a la clase política regional y de dirigir y a conductar a su propio aparato armado es fundamental, porque mal que bien, con todo y lo débil que puede ser el Estado colombiano, nunca nadie en ningún periodo histórico ha tenido un aparato ni político ni armado más fuerte que el del Estado. Nadie. Y esos dos aparatos pues están en cabeza de la conducción, digamos, del presidente de la República. Lo que ocurre con Samper, el 8000, Samper llegó al poder gracias a la plata del cartel de Cali. Sin esa plata no hubieran ganado las elecciones, así de simple. Pero no hay almuerzos gratis. Yo que acabo de hacer mi primera campaña en la vida, la gente que me donó 50.000 pesos que sacó de su bolsillo, fue hasta mi sede, lo único que quería era poderme decir personalmente: mira, te acabo de donar 50.000 pesos, espero que lo tengas en cuenta, que te sirvan mucho y te deseo mucha suerte, no pido nada a cambio, que te vaya muy bien, pero quiero que recuerdes mi cara, que soy yo, que me tengas en cuenta. El que me compró una boleta de 50.000 pesos para ir a mi fiesta de cierre de campaña, con la cual recogí 4 millones de pesos.
No me imagino a un señor que gira un cheque, ¿no?, de 6 millones de dólares que quiera hacerlo anónimo. No me lo imagino, francamente. Luego ese cuento de que fue a sus espaldas y que no sabía que es paja, obviamente. Es paja. Es paja, o sea, eso no cabe ni en Macondo, mucho. A Gabriel García Márquez no se le ocurrió esa perra. Y el man tenía una imaginación dura. Bueno. Pero eso además tiene comprobación histórica de todo tipo, en fin. Pero el punto del proceso 8000 es que debilita, deja a un presidente que duró 4 años defendiéndose, dependiendo toda la clase política siempre. Los señores que se sientan conmigo en el Congreso, su sueño dorado es que el presidente dependa de ellos lo más que pueda, porque entonces ellos así suben su tarifa, piden más mermelada, piden más cupos, piden más contratos, piden más ministerios. Entre más dependiente sea el presidente de la República de apoyo de la clase política regional, más lo exprime. Pues ¿qué tanto depende un presidente al que le han quitado la visa en los Estados Unidos, que tiene que defenderse todos los días, que tiene en enjuiciamiento político a varios de los miembros de su campaña? ¿Qué tanto depende del apoyo de esa clase política? Está en sus manos. Pero además esa clase política es su juez, porque eso dice la Constitución, que al presidente de la República lo investigará la Comisión de Acusaciones, trasladará esa investigación si decide acusarlo a la Cámara, y la Cámara decidirá si acusa o no al presidente para que lo juzgue el Senado. Eso dice la Constitución de Colombia. Luego, no solamente depende políticamente, sino depende para su juicio político. Ese periodo es crucial, porque en ese periodo, qué pena decirlo así un poco coloquialmente, pero todo se desmadró. Nos contaba Mario cómo se triplicaron las FARC y las acciones armadas de las FARC. Lo propio ocurrió con el ELN. Lo propio ocurrió con el paramilitarismo, con un agravante, y es que en este periodo, y eso algún día una comisión de memoria histórica lo tendrá que decir porque hay plena evidencia, quienes ejercen la comandancia de las fuerzas militares de Colombia dicen: no tenemos jefe. Ese señor que llama Ernesto Samper, ese señor no puede ejercer de jefe nuestro. Y lo desafían públicamente. Y deciden optar por estrategia deliberada, intencional, organizada, que es a través del paramilitarismo, es decir, de esta combinación de uso de violencia ilegítima por parte de agentes del Estado, de grupos paramilitares por fuera financiados por el narcotráfico, plenamente acordado, digamos, y en connivencia con el Estado, que así es como van a poder derrotar a las guerrillas, que es así. Decía Mario una cifra que yo comparto, y que a las FARC, para que ustedes tengan una idea, a las FARC le tomó algo más de 30 años de historia llegar a tener 3.500 hombres. Al paramilitarismo le tomó una década, la de los 90, llegar a acumular 10.000 hombres. Y le tomó una década siguiente, digamos, desde finales de los 80 hasta mediados de los 90, y de mediados de los 90 al 2003, cuando inicia el proceso de negociación para desmovilizarse, llegar a triplicar ese número de hombres. Eso solo se pudo hacer porque había una estrategia deliberada, en particular durante el periodo de Samper, por este contexto de debilidad política, en el que el ejército de frente toma la decisión de que es a través del paramilitarismo, como esa combinación de fuerzas de lucha, de formas de lucha estatales, no estatales y narcas, como se puede derrotar a la guerrilla. Y lo promueve a fondo y lo expande por todo el país. Y toma, digamos, diferentes modelos. El paramilitarismo siempre ha tenido un esquema bastante federalizado, explicado por procesos regionales muy particulares, pero crea formas de coordinación. Las AQ
que son digamos, el modelo principal, pero no el único de paramilitarismo que se expectó en esa época, sale del 94 al 97 fundamentalmente, y en el 97 arranca a las AUC, digamos lo que conocemos como las AUC, que no son más que un mecanismo cierto mecanismo de coordinación de diferentes frentes regionales muy federados, muy atados a rentas regionales. Me quedan 5 minutos, entonces voy a terminar la última parte. En el 2003, digamos, termino esta parte. Del 98 al 2002, es decir, en el periodo siguiente a Samper, por un lado está el Caguán, etc. Ha pasado todo ese periodo, digamos, muy cruento de guerra entre lo que fueron los desmovilizados del EPL y los paramilitares. El paramilitarismo está en su época de esplendor, o sea, en términos de connivencia política, aparataje y encubrimiento. Y les voy a dar una idea de la magnitud del encubrimiento que tuvo el Estado colombiano y por qué su crecimiento en esa época es derivado de una política estatal. Y cuando digo estatal no quiero decir que se hayan sentado a coordinar grandes cosas ni que lo hayan aprobado en un Consejo de Ministros. Nada de eso. Es algo muy de facto. Pero es muy de facto dentro de las estructuras del Estado. Cuando yo empecé la investigación de Parapolítica y empezó Justicia y Paz, le pregunté al señor fiscal de Justicia y Paz, perdón, al contrario, el fiscal de Justicia y Paz arranca Justicia y Paz, el señor tiene que juzgar a 35.000 paramilitares que se están desmovilizando, la jurisdicción de Justicia y Paz le escribe a todos los juzgados de Colombia, a todas sus fiscalías, a todas las entidades públicas del Estado, les dice, bueno señores, voy a tener que juzgar a estos señores que son paros. Necesito acumular toda la información que ustedes conozcan de ellos. Aquí llegaron 35.000 señores con la cédula de decir que son paramilitares y yo no sé qué procesar. Cuéntenme todo lo que sepamos de esos 35.000 señores. ¿Saben de cuántas personas tenía antecedentes judiciales el Estado colombiano desde la punta de la Guajira hasta el Amazonas? De 360. De 360. De 35.000. O sea, en el 2003 más antecedentes judiciales tenía yo que 34.000 paramilitares. Nos enteramos que eran paramilitares porque los señores buenamente vinieron a decirlo, si no, el Estado nunca hubiera tenido con qué procesarlos. Eran ciudadanos ilustres. De ese nivel es la connivencia, pues el reflejo de la magnitud de la connivencia. Segundo, esa historia pues ustedes se la conocen bien, no lo voy a repetir acá, pero es un periodo en el que desde el nivel local hasta el nacional hay una gran, digamos, combinación de formas, llamémoslo innovadoras, de o mantener o crecer el poder político y electoral. Muy diferentes formas, desde eliminar al competidor así a secas, matar a los competidores, hasta desplazarlos, hasta impedirles competir, hasta fraude en la registraduría, hasta lo que hizo el bloque, digamos, norte, de pasar en el Magdalena en las elecciones locales del 2000 y decirles, señores, ni siquiera se tomen la molestia de salir a votar. Yo voy a pasar el día anterior, voy a recoger las cédulas, yo llego a los registros, y ustedes tranquilos que yo he pasado mañana después de las elecciones en las que vuelvo. Toda una forma, digamos, de combinación de formas de lucha para competir por lo electoral. Una proliferación de partidos, porque estamos en eso queríamos democratizar el régimen bipartidista. Por lo menos la tercera parte de los partidos surgidos a lo largo de los 90, proceso de la democratización, de la descentralización, la constitución del 91, etc., fueron partidos políticos que se empezaron a autonomizar del Partido Liberal, fundamentalmente. También del Partido Conservador, pero sobre todo del Partido Liberal. Son facciones liberales que se empiezan a autonomizar, que tienen muy fuertes vínculos con sectores paramilitares y de narcotraficantes y que empiezan a tener una representación política propia. El culmen de todo eso, el punto culmen del paramilitarismo y la parapolítica fueron las elecciones del 2002. Hace poco que estábamos en un debate en el Congreso promovido por el Centro Democrático, demostrando, según ellos, cómo la elección del presidente Santos ahorita había sido fruto de la farsa política. Pasaron dos cosas muy curiosas. Uno, que usaron mi metodología. Muchas gracias, les agradezco mucho. Ustedes que duraron 10 años casi me matan, me tocó irme al exilio.
porque ustedes decían que esa metodología para aprobar la parapolítica era terrorismo. Pues me agrada mucho que ahora la usen, que reconozcan que es legítima y que sí indica algo. Con esa misma metodología con la que el Centro Democrático estima que las FARC le puso al presidente Santos 400.000 votos en las últimas elecciones, con esa misma metodología estimamos en el 2005 que las diferentes formas de paramilitarismo le habían puesto a Álvaro Uribe 2.300.000 votos en la campaña del 2002. Hasta 2 millones de votos en la campaña del 2002. Ninguna otra elección desde el 2002 ha tenido más nivel de atipicidad, de interferencia. Siempre hay interferencia. Nadie que tenga poder, chequera y armas no quiere tener poder político, eso es ridículo. Obvio que lo quiere tener, y hay diferentes formas para tenerlo. La principal forma de la parapolítica ha sido matar gente, y amedrentar gente, y amenazar gente y secuestrar gente. Mientras el paramilitarismo estaba eligiendo el 35% del Congreso en 2002, las FARC tenían secuestrados a más de 10 congresistas. Obvio que ambas formas influyen en la política, pero son dos formas distintas de actuar. Se me acabó el tiempo, entonces voy a terminar con esto. Lo que mal empieza, mal termina. La interferencia armada del paramilitarismo tuvo su punto culmen en el 2002. Ninguna elección desde entonces ha tenido más influencia. La parapolítica en el 2002 llegó a tener el 40% del Congreso, el 40% de las gobernaciones, el 30% de las alcaldías y hacer parte mayoritaria de la coalición de gobierno del presidente. El bloque norte tuvo como su representante dentro del gobierno al director del DAS, como su representante. No era una cuota para el político X o Y, era una cuota para Jorge 40, por haber logrado que el presidente Uribe ganara en el único departamento de la costa atlántica en el que ganó, en la costa caribe, en el Magdalena. Nunca hemos vuelto a tener ese nivel, eso ha ido decayendo. Ya no tienen el 40, van más o menos en el 17, 19. Hoy en día, el 17% de los que se sientan conmigo son de la parapolítica. Luego eso ha ido decayendo, con todos y los problemas que hay y que ha habido, y la desmovilización parcial, y etc. No quiero entrar en el proceso de la tercera etapa hoy, en la desmovilización del paramilitarismo, que fue parcial, un proceso de paz que terminó con todos los platos rotos posibles que uno se quiere imaginar, que ahora nos va a tocar recoger si lo que queremos es poner fin al conflicto armado colombiano, y que nos dejó, digamos, otra vez a su herencia, y con esto quiero terminar, que son las BACRIM. Las BACRIM no son las AUC, no tienen el nivel de representación política que tenían los otros, no tienen la capacidad de coordinación nacional. El mundo global del narcotráfico ha caído, es decir, los colombianos ya somos más o menos de tercera categoría en el ciclo global del narcotráfico. Ahora los chachos son los mexicanos. ¡Qué dicha! No queremos ser los chachos. Entonces, muchas cosas globales y nacionales y locales han ido cambiando para que lo que podríamos llamar el paramilitarismo de hoy no tenga, sino, digámoslo, para decirlo en términos simbólicos de representación, algo así como una especie de 30-40% de la capacidad, magnitud, influencia, representación política, etcétera, que tuvieron las AUC en su momento del 2002. Eso es bueno para el país. Pero todavía nos queda esa tarea por hacer. Y hacer la paz, muchachos, hacer la paz no es desmovilizar a las FARC. Hacer la paz no es desmovilizar a las BACRIM. Hacer la paz es echarnos al hombro, al alma y al bolsillo, construir seguridad y justicia pública, instituciones estatales, bienes públicos, oportunidades de ingreso decente y legal para 15 millones de colombianos en la mitad del territorio. Mientras nosotros creamos que podemos seguir aquí como loquitos en nuestra burbuja, nosotros 30 millones de colombianos, que sí tenemos Estado, que sí tenemos oportunidades económicas legales, y creamos que podemos seguir sin cambiar nada, sin ceder nada, sin pagar un solo impuesto nuevo, sin construir instituciones en Caquetá, en Putumayo, en el Catatumbo, en el Magdalena Medio, y que basta con firmar un papel y que los señores de las FARC nos entreguen unas armas,
Colombia va a seguir en guerra. La paz de Colombia no depende de lo que las FARC hagan. La paz de Colombia depende de lo que nosotros hagamos. De que nosotros entendamos que somos la generación que tiene que unir esa Colombia urbana con más Estado, con más mercado, con más oportunidades, con esa Colombia rural y de colonización profunda, sin Estado, sin instituciones y sin oportunidades. Y si nosotros no entendemos esa magnitud de la tarea, no vamos a lograr superar ni el paramilitarismo, ni la guerrilla, ni las demás formas de seguridad y justicia privada que han marcado la historia de Colombia. Muchas gracias.